El frío salón de los Valdivia se congela aún más cuando el duque Adrián Montemayor pronuncias palabras impersonales que hacen temblar las tazas de porcelana en manos de las hermanas mayores. Tres rostros femeninos se transforman con esperanza calculada, mientras la puerta trasera se abre de golpe, y Elda Valdivia aparece con el uniforme del hospicio manchado y el cabello revuelto por el viento invernal. Sus ojos oscuros se clavan en los del duque cuando comprende lo que acaba de ocurrir, y sin bajar la mirada, avanza hacia él, mientras su padre palidece ante la inminente confrontación. El duque Adrián, acostumbrado a que todos bajen la cabeza en su presencia, observa con desconcierto cómo esta joven desaliñada se planta frente a él y pronuncia palabras que nadie se ha atrevido a dirigirle jamás. La mansión Valdivia, antaño símbolo de nobleza provinciana, mostraba ahora grietas mal disimuladas bajo tapices desgastados. Don Alfonso Valdivia, con manos temblorosas, servía el mejor té que podía permitirse mientras el duque Adrián Montemayor observaba la estancia con mirada analítica. «Agradezco su hospitalidad, don Alfonso», dijo el duque con voz grave. «Como sabe, mi posición exige un matrimonio conveniente y pronto». Las palabras cayeron como piedras en el estanque de la conversación. El duque de 35 años emanaba autoridad con cada gesto. Su presencia, temida y respetada en toda la provincia, había generado revuelo desde que su carruaje cruzó las puertas de la propiedad. «Es un honor recibirlo, excelencia», respondió don Alfonso, inclinando levemente la cabeza. «Mis hijas son la joya de esta casa». El duque asintió con formalidad estudiada. «He evaluado las familias nobles de la región. La suya, pese a sus recientes dificultades financieras, mantiene un linaje impecable». Don Alfonso tragó saliva. La ruina familiar era un secreto a voces. «Por ello», continuó el duque, mirando por encima de las cabezas de todos, «he decidido que tomaré a una de sus hijas como esposa». La señora Valdivia ahogó un gemido de sorpresa mientras don Alfonso intentaba mantener la compostura. «Es un honor inmenso, excelencia. Mis hijas son todas dignas de...». El duque levantó una mano, interrumpiéndolo. «Debo ser claro, don Alfonso. No me importa con cuál de sus hijas me case. Todas cumplen los requisitos básicos: educación apropiada, linaje correcto, comportamiento decoroso». Un silencio incómodo invadió la habitación. La señora Valdivia palideció ante la frialdad de aquellas palabras. «El matrimonio es un contrato social», continuó el duque. «Necesito una duquesa y un heredero. Sus hijas necesitan seguridad económica. Propongo una alianza mutuamente beneficiosa». Don Alfonso asintió mecánicamente, mientras intercambiaba miradas nerviosas con su esposa. Lo que parecía una humillación era, en realidad, la salvación financiera que tanto habían rogado. Las tres hermanas mayores Valdivia se sentaban erguidas en el sofá, como muñecas de porcelana alineadas por tamaño y edad. Clara, la mayor de 26 años, mantenía una sonrisa serena que ocultaba el cálculo tras sus ojos. Victoria, de 24, ajustaba disimuladamente los pliegues de su vestido, el mejor conservado de su menguante guardarropa. Isabel, de 22, no podía evitar el rubor que ascendía por sus mejillas ante la propuesta del duque. «Mis hijas son verdaderas joyas, excelencia», intervino la señora Valdivia. «Clara toca el piano con maestría y domina el francés». Clara inclinó graciosamente la cabeza. «Es un honor conocerlo, excelencia. Cualquier esposa encontraría orgullo en administrar su casa ducal». Victoria, no queriendo quedar atrás, añadió con voz melodiosa: «He estudiado los protocolos de la corte y las tradiciones de las grandes casas. Comprendo la importancia de representar dignamente a un ducado». Isabel, más tímida, solo logró murmurar: «Sería un privilegio, excelencia». El duque las observó con mirada clínica, como quien evalúa caballos en una subasta. Asintió levemente, satisfecho con lo que veía. Tres jóvenes adecuadamente sumisas, educadas para complacer y no cuestionar. «Todas parecen apropiadas», declaró con tono neutro. «La decisión puede tomarse en los próximos días». Tras observar sus habilidades sociales, Clara y Victoria intercambiaron miradas rápidas. Isabel bajó los ojos, resignada a competir con sus hermanas por un matrimonio que salvaría a la familia. Don Alfonso carraspeó nerviosamente. «Excelencia, debo mencionar que tenemos otra hija, la menor, Elda. Ella está ocupada con sus labores caritativas», interrumpió la señora Valdivia con una sonrisa tensa. «Una actividad admirable, pero que la mantiene alejada de los círculos sociales».
El duque asintió con desinterés. Una cuarta opción no alteraba sus planes. El crujido de la puerta trasera interrumpió la tensa conversación. Una ráfaga de aire frío invadió el salón cuando Elda Valdivia, la hija menor de 20 años, entró apresuradamente. Su sencillo vestido gris mostraba manchas de medicamentos y su cabello castaño, recogido descuidadamente, revelaba horas de trabajo intenso. Lamento llegar tarde, dijo, deteniéndose en seco al notar al visitante. Ha habido una emergencia en el hospicio. El duque observó a la recién llegada con curiosidad. No se parecía en nada a sus hermanas perfectamente compuestas. Esta joven tenía las manos enrojecidas por el agua fría y los ojos brillantes de determinación. Elda, por favor, susurró su madre, horrorizada. El duque Montemayor nos honra con su visita. Elda hizo una reverencia rápida pero digna. Excelencia saludó con respeto pero sin la admiración temerosa que mostraban los demás. Su hija menor, supongo, comentó el duque con tono neutro. Don Alfonso asintió nerviosamente. Elda dedica su tiempo al hospicio municipal, un pasatiempo, peculiar. No es un pasatiempo, padre, corrigió Elda con voz tranquila, es mi vocación. El duque estudió a la joven con mayor interés. Mientras sus hermanas parecían estatuas decorativas, esta muchacha emanaba vida y propósito. ¿Qué emergencia requirió su atención?, preguntó el duque, sorprendiendo a todos con su interés. 3 niños con fiebre invernal y una anciana sin hogar, respondió Elda directamente. Nadie más podía atenderlos. El duque asintió levemente, sin revelar sus pensamientos. Elda querida, intervino la señora Valdivia con voz tensa, el duque nos ha honrado con una propuesta matrimonial. Los ojos de Elda se abrieron con sorpresa mientras miraba a sus hermanas, que mantenían expresiones cuidadosamente compuestas. ¿Con cuál de mis hermanas?, preguntó directamente. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. El duque ha tenido la generosidad de considerar a cualquiera de las hijas Valdivia, explicó don Alfonso con una risa nerviosa. Una propuesta muy pragmática. Elda miró al duque con una intensidad que hizo que todos contuvieran la respiración. ¿Cualquiera de nosotras?, preguntó, su voz tranquila pero firme, como si fuéramos mercancía intercambiable. Elda, exclamó su madre escandalizada. El duque levantó una mano para silenciar las protestas. Señorita Valdivia, el matrimonio entre familias nobles siempre ha sido un asunto práctico, respondió con calma. No pretendo ofenda. Elda dio un paso adelante, ignorando las miradas horrorizadas de su familia. Excelencia, con todo respeto, las personas no somos intercambiables, dijo con voz clara. Cada una de mis hermanas tiene cualidades únicas, yo tengo defectos únicos. Un matrimonio debería reconocer esa individualidad, no borrarla. El duque la observó con creciente interés, como si descubriera algo inesperado. La individualidad es un lujo, señorita Valdivia, respondió. La responsabilidad de mi posición exige decisiones prácticas. La responsabilidad sin humanidad es solo poder vacío, replicó Elda. Y el poder sin compasión es tiranía, incluso en un matrimonio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nadie hablaba así al duque Montemayor. Para sorpresa de todos, en lugar de ofenderse, una sombra de sonrisa apareció en el rostro del duque. Interesante perspectiva, murmuró, sin apartar los ojos de Elda. Muy interesante. El duque se levantó lentamente, su imponente figura dominando la habitación. Todos esperaban una reacción airada ante la impertinencia de Elda. En cambio caminó hacia la ventana, observando los jardines descuidados de la mansión Valdivia. En mis 35 años, dijo finalmente, pocas personas han tenido el valor de hablarme con tal franqueza. Se volvió hacia la familia, su mirada fija en Elda. Señorita Valdivia, preferiría que cortejara individualmente a cada una de sus hermanas para mantener las apariencias de elección. Elda sostuvo su mirada. Preferiría que reconociera que un matrimonio, incluso uno de conveniencia, une a personas, no a posiciones. El duque asintió lentamente. He tomado mi decisión, anunció, para consternación de don Alfonso y su esposa. Si la señorita Elda Valdivia está dispuesta, me gustaría conocerla mejor. Las hermanas mayores intercambiaron miradas de incredulidad. La madre de Elda palideció visiblemente. Pero excelencia, Elda carece de la preparación social que sus hermanas. Lo que carece en preparación social, interrumpió el duque, lo compensa con integridad, una cualidad rara y valiosa. Miró directamente a Elda.
¿Aceptaría usted mi compañía en los próximos días, señorita Valdivia? Elda, tan sorprendida como el resto, respondió con cautela. Solo si promete respetar mi trabajo en el hospicio. El duque inclinó la cabeza. Tiene mi palabra. Al día siguiente, el duque Adrián esperaba a Elda en el pequeño jardín trasero de la mansión Valdivia. Lejos de las miradas curiosas de la familia, ambos caminaban entre rosales descuidados que luchaban contra el frío. Debo confesar que su reacción ayer me sorprendió, admitió el duque. Esperaba gratitud, no cuestionamiento. Elda lo miró directamente. La gratitud no debe confundirse con la sumisión, excelencia. Adrián, corrigió él, si vamos a conocernos, preferiría menos formalidad entre nosotros. Elda asintió cautelosamente. Entonces, Adrián, quiero establecer términos claros. No soy una posesión que pueda adquirirse para completar su colección ducal. En lugar de ofenderse, el duque sonrió levemente. ¿Qué propone entonces? Respeto mutuo, respondió Elda sin dudar. Libertad, para continuar mi trabajo en el hospicio. Y tiempo para decidir si existe alguna base real para un matrimonio entre nosotros. El duque la estudió con interés renovado. Sabe que muchas mujeres considerarían un privilegio convertirse en duquesa sin condiciones. No soy muchas mujeres, respondió Elda. He visto demasiados matrimonios donde la seguridad se paga con libertad. No repetiré ese error. Adrián asintió lentamente. Acepto sus términos, Elda, respeto mutuo, libertad para su trabajo, y tiempo para conocernos verdaderamente. Extendió su mano formalmente. Elda la tomó, notando la firmeza de su agarre. Un acuerdo entre iguales, dijo ella. Entre iguales, confirmó él, aunque en sus ojos brillaba la sorpresa de quien nunca había considerado tal concepto en un matrimonio. Sellaron así un pacto que ninguno de los dos comprendía completamente, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El carruaje ducal, con sus escudos de armas brillando bajo el sol invernal, causó conmoción al detenerse frente al modesto hospicio municipal. Elda descendió primero, seguida por el duque Adrián, cuya presencia imponente hizo que los transeúntes se detuvieran a observar. No esperaba que realmente quisiera visitar este lugar, comentó Elda mientras lo guiaba hacia la entrada. Dijiste que era tu vocación, respondió él simplemente. Quiero entender por qué. El interior del hospicio revelaba una pobreza digna. Paredes limpias pero desconchadas, camas ordenadas pero gastadas. Una docena de pacientes, principalmente ancianos y niños, ocupaban la sala principal. Señorita Elda, exclamó una niña pequeña con el brazo vendado. ¿Quién es el señor alto? Elda sonrió, arrodillándose junto a la pequeña. Es un amigo que quiere conocer nuestro trabajo, Lucía. El duque observaba todo con expresión indescifrable. Siguió a Elda mientras ella revisaba vendajes, administraba medicinas y consolaba a los afligidos. Sus movimientos eran seguros, sus palabras amables pero directas. ¿Cómo financian este lugar?, preguntó finalmente. Apenas lo hacemos, respondió Elda, cambiando un vendaje. Donaciones ocasionales, lo que mi familia aún puede aportar, y mucho trabajo voluntario. Adrián asintió, procesando la información. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sorprendiendo a Elda. Ella lo miró con escepticismo. El duque Montemayor quiere cambiar vendajes. El duque Montemayor quiere entender lo que valora Elda Valdivia, respondió con sencillez. Elda dudó un momento antes de entregarle un cuenco con agua tibia. Puedes ayudar a lavar las manos de los niños antes de la comida. Para asombro del personal, el temido duque se arremangó la camisa y se sentó pacientemente, lavando pequeñas manos sucias una por una. No dijo mucho, pero observó todo. La dedicación de Elda, la gratitud de los pacientes, y la dignidad que persistía incluso en la mayor necesidad. Al salir, horas después, algo había cambiado en su mirada. Las visitas del duque Adrián se volvieron rutinarias durante las siguientes semanas. 3 veces por semana, su carruaje se detenía frente al hospicio, y juntos atendían a los necesitados. Las tardes las pasaban en conversaciones que gradualmente se profundizaban. ¿Por qué el hospicio?, preguntó él una tarde, mientras caminaban por el sendero nevado que bordeaba la propiedad Valdivia. Con tu linaje, podrías haber buscado un matrimonio ventajoso hace años. Elda observó los copos de nieve que caían suavemente. Vi a demasiadas amigas convertirse en sombras de sí mismas después del matrimonio, respondió con franqueza. Mujeres brillantes reducidas a simples administradoras de casas y productoras de herederos.
Adrián la miró con curiosidad. Y el hospicio te da propósito. Me da libertad, corrigió ella. Libertad para ser útil, para tomar decisiones, para existir más allá de las expectativas sociales. Se detuvieron junto a un viejo roble, sus ramas desnudas cubiertas de escarcha. ¿Y tú? Preguntó Elda. ¿Por qué ese enfoque tan pragmático del matrimonio? Adrián permaneció en silencio por un momento. El ducado no es solo un título, es una responsabilidad, respondió finalmente. Miles de personas dependen de mis decisiones. No puedo permitirme el lujo de elegir basándome en sentimientos pasajeros. ¿Crees que el amor es solo un sentimiento pasajero? Creo que el amor sin responsabilidad es peligroso, dijo, su voz más suave. He visto grandes casas caer, porque alguien priorizó la pasión sobre el deber. Elda lo estudió atentamente. ¿Nunca has pensado que el deber sin pasión es solo una jaula dorada? Adrián la miró, sorprendido por la perspicacia de la pregunta. Quizás la jaula protege tanto como confina, murmuró. Se miraron en silencio, la nieve cayendo suavemente a su alrededor. No se tocaban, pero algo invisible se tejía entre ellos. Un entendimiento silencioso, un respeto mutuo que crecía con cada conversación. Es tarde, dijo finalmente Elda. Deberíamos regresar. Adrián asintió, ofreciéndole su brazo. Ella lo tomó, y juntos caminaron de regreso a la mansión, dejando huellas paralelas en la nieve recién caída. El hospicio había cambiado sutilmente en las últimas semanas. Nuevas mantas cubrían las camas, los estantes de medicinas estaban mejor surtidos, y una estufa nueva mantenía el ambiente cálido pese al frío exterior. Nadie mencionaba abiertamente que estos cambios coincidían con las visitas del duque. No tenías que hacer todo esto, comentó Elda, mientras preparaban cataplasmas para un anciano con problemas respiratorios. Adrián, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de hierbas medicinales, se encogió de hombros. No lo hice por obligación. Sus dedos se rozaron al pasar los vendajes, un contacto breve pero electrizante que ninguno de los dos reconoció verbalmente. Te observé ayer, dijo él en voz baja, con la niña que perdió a su madre, la forma en que la consolaste sin falsas promesas. Elda continuó trabajando, pero sus mejillas se tiñeron levemente. A veces la verdad, incluso dolorosa, es el mayor respeto que podemos ofrecer. Mi padre solía decir que la nobleza obliga a mantener distancia con el sufrimiento ajeno, confesó Adrián, que mostrar demasiada emoción era debilidad. ¿Y tú qué piensas? Adrián observó sus propias manos, ahora habituadas al trabajo que antes consideraba indigno de su posición. Pienso que estaba equivocado, respondió simplemente. La anciana doña Mercedes, voluntaria del hospicio, los observaba desde la distancia con ojos sabios. Hacen buena pareja, comentó cuando Elda se acercó a buscar más vendas. Él ha cambiado desde que viene aquí. No somos pareja, Mercedes, corrigió Elda, aunque su mirada se dirigió involuntariamente hacia donde Adrián contaba un cuento a los niños enfermos. Solo estamos conociéndonos. La anciana sonrió con picardía. Niña, llevo 70 años observando corazones. Y ese hombre, por muy duque que sea, está aprendiendo a abrir el suyo. Elda no respondió, pero el rubor que cubrió su rostro habló por ella. Una tarde fría, mientras regresaban del hospicio, una tormenta repentina los obligó a refugiarse en el invernadero abandonado de la mansión Valdivia. El cristal empañado difuminaba el mundo exterior, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el techo. «Nunca me has contado sobre tu familia», comentó Elda, frotándose las manos para entrar en calor. Adrián permaneció en silencio por un momento, su perfil recortado contra el cristal empañado. «Mi padre era un hombre estricto», dijo finalmente. «Creía que el poder y el control eran inseparables». «¿Y tu madre?» «Murió cuando yo tenía 12 años», respondió con voz neutra. «Una fiebre repentina». «Mi padre decía que se dejó llevar por la emoción, que no fue lo suficientemente fuerte». Elda lo observó atentamente. «Lo siento mucho». Adrián se encogió de hombros, un gesto que pretendía restar importancia, pero que no ocultaba completamente el dolor antiguo. «Mi padre me enseñó que amar significa proteger, y proteger significa controlar», continuó, «que las personas a nuestro cargo deben ser guiadas, incluso contra su voluntad, por su propio bien». Se volvió hacia ella, su expresión seria. «El duque anterior a mi padre perdió todo por una esposa que lo traicionó. Desde entonces, el matrimonio en nuestra familia ha sido un asunto de prudencia, no de pasión». Elda sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío.
¿Y tú crees en esa filosofía? Adrián la miró directamente. Creo que no puedo amar sin asegurar que quien tiene el poder, tiene la responsabilidad de decidir por quienes no pueden protegerse a sí mismos. En ese momento, algo se aclaró en la mente de Elda, una verdad que había estado formándose lentamente. Para Adrián, el amor y el control seguían siendo indistinguibles. Durante los días siguientes, Elda mantuvo una distancia sutil pero perceptible. Continuaba recibiendo al duque en el hospicio, conversaba con él durante sus paseos, pero algo había cambiado. Una barrera invisible se había levantado. Una tarde, mientras clasificaban donaciones de ropa para el hospicio, Adrián finalmente abordó el cambio. «Te has alejado», dijo directamente. «¿He hecho algo que te ofendiera?» Elda dobló cuidadosamente una manta antes de responder. «No es lo que has hecho, sino lo que creo que harías», respondió con calma. «He estado observando y escuchando atentamente». «¿Y qué has concluido?» «Que confundes amor con tutela», dijo Elda, mirándolo a los ojos. «Que bajo tu protección se esconde el deseo de decidir por otros». Adrián frunció el ceño. «Mi posición exige tomar decisiones difíciles por el bien común». «Hay una diferencia entre guiar y controlar», respondió ella. «Entre ofrecer seguridad y exigir obediencia a cambio». Se levantó lentamente, alisando su sencillo vestido. «He visto demasiados matrimonios donde el amor se convierte en prisión», continuó. «No puedo, no quiero, convertirme en una más de tus responsabilidades, Adrián. Una persona a quien debes guiar por su propio bien». El duque la observaba con expresión indescifrable. «¿Estás terminando nuestro acuerdo?» Elda negó con la cabeza. «Estoy siendo honesta sobre lo que veo. El camino que llevamos no conduce a una unión entre iguales, sino a una relación donde uno decide y otra obedece». «Eso no es lo que pretendo», protestó él. «Lo sé», respondió Elda con una sonrisa triste. «Y esa es la tragedia. No lo pretendes, pero es lo único que conoces». El baile anual de primavera, celebrado en la mansión del alcalde, era el evento social más importante de la provincia. Por primera vez en años, la familia Valdivia asistía completa, incluida Elda, quien raramente participaba en tales festividades. «El duque no ha dejado de mirarte», susurró Victoria, su hermana, mientras observaban a Adrián conversando con dignatarios locales. «Toda la sociedad comenta vuestro acercamiento». Elda se encogió de hombros, incómoda con la atención. «Solo somos amigos que comparten intereses comunes». La conversación se interrumpió cuando Javier Mendoza, hijo del gobernador provincial y pretendiente rechazado de Elda años atrás, se acercó con sonrisa calculadora. «Señorita Valdivia, qué sorpresa verla abandonar su caridad para honrarnos con su presencia». Su tono condescendiente hizo que Elda se tensara. «La caridad no es algo que se abandona, señor Mendoza. Es un compromiso constante». Javier sonrió con malicia. «Un compromiso que la mantiene en estrecho contacto con todo tipo de personas, según he oído, personas de dudosa reputación». Victoria palideció ante la insinuación, pero Elda mantuvo la compostura. «El sufrimiento no discrimina por clase social, señor Mendoza. Tampoco debería hacerlo nuestra compasión». «Compasión», repitió él con una risa seca. «Un término elegante para justificar comportamientos inapropiados. Me pregunto si el duque conoce todos los detalles de sus actividades caritativas». Antes de que Elda pudiera responder, Javier se alejó, dejando la amenaza flotando en el aire. «¿Qué quiso decir?», preguntó Victoria alarmada. Elda observó cómo Javier se acercaba a un grupo de matronas influyentes, susurrando algo que las hizo mirar en su dirección con expresiones escandalizadas. «Quiere decir que la verdad puede retorcerse fácilmente en manos de quienes buscan dañar», respondió Elda, sintiendo el peso de las miradas que comenzaban a seguirla por el salón. Para el final de la noche, los susurros se habían extendido como fuego en paja seca. Los rumores se propagaron con velocidad alarmante. Se susurraba que Elda recibía a hombres de dudosa reputación en el hospicio, que sus actividades caritativas ocultaban encuentros inapropiados, que su rechazo a los pretendientes adecuados escondía secretos escandalosos. Una semana después del baile, don Alfonso Valdivia entró en la biblioteca familiar con expresión grave, donde Elda leía junto a la ventana. «Hija, estos rumores están destruyendo no solo tu reputación, sino la de toda la familia», dijo con voz cansada. «Tus hermanas han comenzado a recibir desaires en sociedad». Elda cerró su libro con calma.
Son mentiras, padre, no debemos dignificarlas con respuestas. La verdad importa poco cuando la reputación está en juego, respondió él con amargura. La percepción lo es todo en nuestro mundo. Antes de que pudieran continuar, el mayordomo anunció la llegada del duque Adrián. Entró con paso decidido, su rostro mostrando una preocupación inusual. Don Alfonso, señorita Elda, saludó formalmente. Lamento interrumpir, pero el asunto es urgente. Se volvió hacia Elda. He escuchado los rumores. Sé que son calumnias, pero están causando un daño considerable. No me importa lo que digan de mí, respondió Elda con firmeza. ¿Debería importarte?, intervino Adrián. Tu trabajo en el hospicio podría verse comprometido. Las donaciones cesarán si la reputación de quien lo dirige queda manchada. Elda palideció ante esta realidad que no había considerado. ¿Qué sugiere, Excelencia?, preguntó don Alfonso. Adrián miró directamente a Elda. Propongo adelantar nuestro compromiso matrimonial. Como futura duquesa, estarías protegida de tales calumnias. Nadie osaría cuestionar tu honor. ¿Matrimonio como escudo?, preguntó Elda, su voz tranquila pero tensa. Como protección, corrigió Adrián. Para ti, para tu familia, para el trabajo que valoras. Don Alfonso asintió con entusiasmo. Pero Elda observaba al duque con expresión indescifrable, reconociendo en su oferta exactamente lo que temía. Amor confundido con protección, libertad sacrificada por seguridad. La noticia del inminente compromiso entre el duque Montemayor y Elda Valdivia se extendió rápidamente. Esa misma noche, la familia organizó una pequeña recepción para formalizar el anuncio, invitando a las familias más influyentes de la provincia. El salón principal de la mansión Valdivia brillaba con candelabros prestados. Las hermanas de Elda lucían sus mejores galas, mientras los invitados susurraban sobre el sorprendente giro de los acontecimientos. La hija menor, la extraña, la caritiva, convertiría en duquesa. Elda permanecía silenciosa, vestida con sencilla elegancia, observando la escena como si fuera ajena a ella. Cuando Adrián llegó, imponente en su traje formal, un silencio expectante cayó sobre la sala. Don Alfonso, rebosante de orgullo, alzó su copa. Amigos, nos honra su presencia en esta noche especial. El duque Adrián Montemayor ha solicitado la mano de mi hija Elda, y nos complace anunciar. Padre, interrumpió Elda con voz clara, te ruego me permitas hablar primero. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Don Alfonso, desconcertado, asintió confusamente. Elda avanzó al centro del salón, su mirada encontrándose brevemente con la de Adrián. Agradezco profundamente al duque Montemayor su generosa propuesta, comenzó. Su ofrecimiento de protección ante las calumnias que han circulado demuestra su nobleza. Adrián frunció el ceño, percibiendo el rumbo de sus palabras. Sin embargo, continuó Elda, debo declinar públicamente este compromiso. Los jadeos de asombro llenaron la sala. La señora Valdivia casi se desmaya, sostenida rápidamente por Victoria. Un matrimonio nacido del deseo de protección, explicó Elda con voz firme pero amable, perpetúa la idea de que una mujer necesita un guardián, no un compañero, que su valor reside en su reputación, no en su carácter. Se volvió hacia Adrián, cuyo rostro permanecía impasible aunque sus ojos revelaban conmoción. Excelencia, valoro profundamente su intención. Pero no puedo aceptar un matrimonio ofrecido como escudo contra la maledicencia. Los rumores pasarán, la verdad prevalecerá. Y mientras tanto, seguiré mi camino con la cabeza alta. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie en la memoria reciente había rechazado públicamente al duque Montemayor. Adrián la miró largamente antes de inclinar levemente la cabeza. Respeto su decisión, señorita Valdivia, dijo finalmente, su voz controlada, y admiro su coraje. Sin añadir más, hizo una reverencia formal y abandonó la recepción, dejando tras de sí un caos de murmullos escandalizados y una familia Valdivia devastada. Elda permaneció erguida, sola en medio del salón, mientras sentía que acababa de cerrar una puerta que quizás nunca debió abrir. Los días siguientes fueron un tormento para la familia Valdivia. El rechazo público de Elda al duque se convirtió en el único tema de conversación en toda la provincia. Las invitaciones sociales cesaron. Las donaciones al hospicio disminuyeron drásticamente. Las puertas que el compromiso había comenzado a abrir se cerraron con firmeza. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó don Alfonso, paseando agitadamente por el estudio familiar. Décadas de esfuerzo por mantener nuestra posición
arruinadas en un instante. Elda permanecía sentada junto a la ventana, observando la lluvia que caía incesante. Lo siento por el dolor que os he causado, respondió con sinceridad, pero no podía aceptar un matrimonio basado en protección condescendiente. Su madre, que había guardado un silencio dolido durante días, habló finalmente. ¿Era realmente protección condescendiente, o tu orgullo interpretándolo así? La pregunta golpeó a Elda con fuerza inesperada. En el hospicio, la situación empeoraba. Los suministros escaseaban, y algunos pacientes fueron trasladados a instituciones en la capital provincial. Doña Mercedes, la anciana voluntaria, observaba a Elda trabajar incansablemente para compensar las carencias. El duque no ha vuelto, comentó la anciana una tarde. Ni él ni sus donaciones. Sobrevivimos antes sin su ayuda, respondió Elda, ocultando su dolor. Lo haremos de nuevo. Niña terca, suspiró Mercedes. A veces el orgullo y el miedo se disfrazan de principios. Elda se detuvo, sorprendida por la observación. No es orgullo, Mercedes, es dignidad. ¿Y qué es la dignidad sin compasión?, replicó la anciana. Sin la capacidad de ver el corazón detrás de las palabras torpes, en la mansión ducal, Adrián se sumergía en el trabajo administrativo, evitando las preguntas sobre el compromiso fallido. Su mayordomo, Sebastián, que lo había servido desde la infancia, notaba el cambio en su señor. Excelencia, los documentos para la expansión del hospicio municipal, dijo, presentando un fajo de papeles. ¿Desea proceder con el proyecto? Adrián observó los planos que había encargado semanas atrás, cuando imaginaba un futuro diferente. Archívalos, respondió secamente. La señorita Valdivia dejó claro que no desea mi intervención en sus asuntos. Sebastián asintió, pero antes de retirarse añadió, con respeto, Excelencia, quizás la ayuda ofrecida como derecho sea rechazada, mientras que la misma ayuda ofrecida como elección podría ser bienvenida. Adrián levantó la mirada, sorprendido por la sabiduría inesperada de su sirviente. Una helada repentina cubrió la provincia con un manto blanco y cristalino. Al amanecer, Elda salió de la mansión Valdivia hacia el hospicio, envuelta en su capa más gruesa. El camino, parcialmente congelado, crujía bajo sus botas mientras la primera luz teñía el horizonte de rosa pálido. A mitad del trayecto, el sonido de cascos sobre hielo la hizo volverse. Un jinete solitario se acercaba a través de la bruma matinal. Reconoció inmediatamente la figura del duque Adrián, montando sin escolta ni la pompa habitual de su posición. Elda se detuvo, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Había pasado casi un mes desde el desastroso anuncio. Adrián desmontó a pocos pasos de ella, sus botas rompiendo la fina capa de hielo. Se miraron en silencio, el vapor de sus respiraciones mezclándose en el aire helado. «Caminas sola en condiciones peligrosas», dijo finalmente. «Como lo he hecho siempre», respondió ella. Adrián asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Te he buscado en el hospicio cada día, pero siempre estabas ocupada». «Hemos perdido donantes», explicó Elda. «Hay más trabajo y menos manos para hacerlo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas. «No vine a perseguirte», aclaró él finalmente, «ni a imponer mi presencia». «¿Por qué has venido entonces?», preguntó Elda, su voz suavizada por una curiosidad genuina. Adrián miró hacia el amanecer, las primeras luces doradas iluminando su perfil. «Para decirte algo que debí entender hace mucho tiempo», respondió, volviendo sus ojos hacia ella con una intensidad nueva. El camino helado brillaba bajo la luz creciente del amanecer, mientras Adrián y Elda permanecían frente a frente, separados por apenas unos pasos, y por todo lo no dicho entre ellos. «He pasado estas semanas reflexionando», comenzó Adrián, su voz más suave de lo habitual, «sobre mis padres, sobre el ducado, sobre lo que siempre creí que significaba amar». Dio un paso hacia ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Mi padre me enseñó que amar es proteger, y proteger es controlar», continuó. «Que un hombre de poder debe decidir por quienes están bajo su cuidado». Elda lo observaba en silencio, notando algo diferente en su mirada, una vulnerabilidad nunca antes revelada. «Ofrecí matrimonio como protección, creyendo que era lo correcto», admitió. «Solo ahora entiendo que te estaba pidiendo que renunciaras a tu libertad a cambio de mi escudo». «No puedo vivir en una jaula, Adrián, por muy dorada que sea», respondió Elda suavemente. «Lo sé», asintió él, «y no te lo pediría de nuevo». Respiró profundamente, como reuniendo valor.
He venido a decirte que no volveré a decidir por ti, Elda, que renuncio al control que siempre creí necesario. Un pequeño pájaro atravesó el cielo claro, libre en su vuelo. El hospicio recibirá mi apoyo sin condiciones ni obligaciones, continuó. No por gratitud, no por reputación, sino porque es lo correcto. Se acercó un paso más, su voz apenas audible. Y si algún día decides que puedo estar en tu vida, no será como protector o guardián, sino como compañero en el camino que tú elijas. Elda sintió que algo se desanudaba en su pecho, una tensión que había cargado tanto tiempo que había olvidado su peso. ¿Y si nunca lo decido?, preguntó, necesitando estar segura. Entonces respetaré esa decisión también, respondió simplemente. Tu libertad no es negociable, ni siquiera por mi amor. La palabra amor, pronunciada por primera vez entre ellos, quedó suspendida en el aire frío del amanecer. El sol ascendía lentamente, derritiendo el hielo en pequeños cristales que brillaban como diamantes esparcidos. Elda observaba a Adrián, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. ¿Cómo sé que esto no es otra forma de protección?, preguntó finalmente. Que no estás simplemente cambiando de estrategia. Adrián sonrió levemente, una sonrisa que llegaba a sus ojos. No lo sabes, respondió con honestidad. Solo puedo mostrártelo con el tiempo, con acciones consistentes, no con promesas grandilocuentes. Dio un paso atrás hacia su caballo. No vine a llevarte conmigo, Elda. Vine a liberarme de las cadenas que yo mismo forjé. Se dispuso a montar, pero la voz de Elda lo detuvo. ¿Y si quisiera ir contigo? Adrián se volvió lentamente, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Qué quieres decir? Elda avanzó hacia él, sus pasos dejando huellas firmes en la nieve derretida. Durante semanas me he preguntado si rechacé tu propuesta por principios o por miedo, confesó. Si mi independencia se había convertido en otra forma de jaula. Respiró profundamente. Ahora lo entiendo. No puedo elegir libremente si el miedo a perder mi libertad guía mis decisiones. Se detuvo frente a él, sus ojos al mismo nivel que los suyos. Quiero quedarme, Adrián, no porque necesite protección, sino porque elijo estar contigo. No por gratitud o conveniencia, sino por lo que hemos construido juntos. Adrián la miró con asombro contenido. ¿Estás segura? Elda asintió, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Completamente. Mi corazón elige con claridad, no con miedo. Y en ese camino helado, bajo la primera luz del día, ambos comprendieron que la verdadera libertad no estaba en la independencia absoluta, sino en la elección consciente de caminar juntos. La ceremonia de matrimonio entre el duque Adrián Montemayor y Elda Valdivia sorprendió a la sociedad provincial por su sencillez. Celebrada en los jardines de la mansión ducal, reunió solo a familiares cercanos y a los pacientes del hospicio que pudieron asistir. Elda, vestida con elegante simplicidad, avanzó hacia el altar sin ser entregada por nadie. Adrián la esperaba con una sonrisa serena, sin la máscara de formalidad que había caracterizado su rostro público durante años. Los votos tradicionales hablan de obediencia y protección, dijo Elda cuando llegó el momento. Propongo que los nuestros hablen de respeto y libertad. Adrián asintió, tomando sus manos. Prometo caminar a tu lado, no delante ni detrás, dijo con voz clara. Respetando tus decisiones como respeto las mías. Prometo elegirte cada día, respondió Elda. No por necesidad o conveniencia, sino por voluntad consciente y amor libremente dado. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo la tradicional frase, puede besar a la novia. En su lugar, ambos se inclinaron simultáneamente, encontrándose a medio camino en un beso que simbolizaba perfectamente su unión. Un acto de voluntades iguales, moviéndose libremente hacia un centro común. Los invitados, especialmente los pacientes del hospicio, aplaudieron con genuina alegría al presenciar no solo una boda, sino el nacimiento de una alianza verdadera, entre iguales. Un año después, el hospicio era irreconocible. Lo que había sido un edificio destartalado, se había transformado en una institución sólida con capacidad para el triple de pacientes. Nuevas salas para niños, ancianos y enfermos crónicos, se extendían ordenadamente alrededor de un jardín central, donde plantas medicinales crecían bajo cuidado experto. Elda, ahora duquesa, pero vestida con el mismo sencillo uniforme de siempre, supervisaba la llegada de nuevos pacientes. A su lado, doña Mercedes sonreía con satisfacción. Nunca pusieron su nombre en el edificio, comentó la anciana, refiriéndose al duque, ni escudos ni placas conmemorativas,
No era necesario, respondió Elda. El apoyo verdadero no busca reconocimiento. En ese momento, Adrián apareció en la entrada, vestido prácticamente para el trabajo. Saludó brevemente al personal antes de dirigirse hacia su esposa. Los médicos de la capital llegarán mañana, informó, y la escuela de enfermería está lista para recibir a los primeros estudiantes. Elda asintió, observando con orgullo lo que habían construido juntos. ¿Quién hubiera imaginado que el temido duque Montemayor terminaría promoviendo la educación médica para mujeres? Bromeó. Adrián sonrió, un gesto que se había vuelto natural en él. Quien tiene el privilegio del poder, tiene la responsabilidad de usarlo bien, respondió. Me tomó tiempo entenderlo. Un niño pequeño se acercó corriendo, tirando de la falda de Elda. Duquesa, tú. Vengan a ver mi dibujo. Sin protocolo ni formalidad, ambos siguieron al pequeño, caminando lado a lado, sus pasos perfectamente sincronizados tras meses de caminar juntos. La primavera había llegado con fuerza, transformando los campos helados en extensiones verdes salpicadas de flores silvestres. Elda y Adrián caminaban por el mismo sendero donde, un año atrás, se habían encontrado al amanecer en un camino cubierto de hielo. Este lugar siempre me parecerá especial, comentó Elda, entrelazando su brazo con el de su esposo. Aquí fue donde realmente comenzamos. Adrián asintió, recordando aquel momento crucial. Aquí fue donde aprendí que soltar es más valiente que sujetar. Se detuvieron en lo alto de una pequeña colina, desde donde podían ver tanto el hospicio ampliado como la mansión ducal, en la distancia. Dos mundos que ahora coexistían en armonía, sin que ninguno dominara al otro. ¿Sabes qué me dijo tu hermana Victoria ayer?, preguntó Adrián. Que nunca había visto a un hombre poderoso tan cómodo compartiendo su autoridad. Elda sonrió. Y yo nunca imaginé sentirme tan libre dentro de un matrimonio. Un grupo de niños del hospicio, ahora recuperados y saludables, correteaban por el sendero cercano, sus risas llevadas por la brisa primaveral. No me importa con cuál hija me case. Citó Elda las palabras que Adrián había pronunciado aquel primer día. Qué lejos estábamos entonces de entendernos. Adrián tomó su mano, besándola suavemente. Ahora no puedo imaginar mi vida con nadie más que tú, respondió con sencillez. Juntos contemplaron el camino que se extendía ante ellos, despejado y abierto, símbolo perfecto de un futuro construido no sobre obligaciones o necesidades, sino sobre elecciones conscientes y respeto mutuo. El amor verdadero, habían descubierto ambos, no era prisión ni refugio, sino el valor de caminar juntos en libertad.